El 1 de abril de 2014, dos jóvenes holandesas, Chris Kremers y Lisanne Froon, emprendieron una caminata por el sendero El Pianista en Boquete, Panamá. Lo que debía ser una excursión turística en medio de la belleza de la selva panameña se convirtió en una de las desapariciones más enigmáticas y aterradoras de la historia moderna. Los primeros días, el inicio del misterio Chris, de 21 años, y Lisanne, de 22, habían llegado a Panamá semanas antes, con la intención de aprender español y colaborar como voluntarias en una escuela local. Eran jóvenes, aventureras y, según sus amigos y familiares, meticulosas y organizadas. Por eso, cuando el 2 de abril no regresaron a su hospedaje ni se presentaron a su trabajo voluntario, las alarmas comenzaron a sonar. El 3 de abril, las autoridades panameñas y locales iniciaron la búsqueda. La preocupación creció cuando se descubrió que ambas jóvenes habían salido con poco equipaje, sin provisiones para una caminata extensa. Lo que al principio se creyó un simple extravío, pronto se transformó en algo mucho más inquietante. Las primeras búsquedas no dieron frutos. Equipos de rescate recorrieron la zona, perros rastreadores fueron utilizados y voluntarios locales se sumaron a la búsqueda. Sin embargo, la densa vegetación y el terreno peligroso dificultaban la tarea. Durante días, el paradero de Chris y Lisanne fue un absoluto enigma. Las extrañas evidencias. Pasaron días sin rastros de Chris y Lisanne, hasta que el 14 de abril un lugareño halló una mochila azul junto al río Culebra, a varios kilómetros de la ruta del sendero. En su interior había 2 teléfonos móviles, una cámara digital, $83, 2 sujetadores y la tarjeta de identificación de Lisanne. Lo más desconcertante fue lo que encontraron en los dispositivos electrónicos. Los teléfonos mostraban intentos desesperados de comunicación con los servicios de emergencia. El 112 en Holanda y el 911 en Panamá. La primera llamada se realizó el mismo día de la caminata, a las 14:39 p.m., pero la señal era débil y ninguna de las llamadas logró conectarse. Durante los días siguientes, hubo múltiples intentos de llamada, cada vez más desesperados, hasta que el 11 de abril los celulares dejaron de encenderse. La cámara contenía más de 100 fotos, muchas de ellas tomadas de noche, entre el 8 y el 11 de abril. Las imágenes mostraban el entorno de la jungla en plena oscuridad. Rocas, arbustos y, lo más escalofriante, una foto del cabello de Chris y otra que parecía mostrar sangre en una piedra. Algunas teorías sugieren que las jóvenes intentaban usar el flash como una señal de socorro, mientras que otros creen que las imágenes indican algo más siniestro. El descubrimiento macabro. Semanas después del hallazgo de la mochila, en junio, los lugareños encontraron restos humanos dispersos en la selva. Se identificaron fragmentos óseos de ambas jóvenes, un pie aún dentro de una bota y una pelvis, además de otros huesos desgastados por la naturaleza. Lo más perturbador fue que los huesos de Lisanne parecían haber sido descompuestos de manera natural, mientras que los de Chris estaban blanqueados, como si hubieran sido tratados con químicos. Los análisis forenses no determinaron la causa exacta de la muerte. No había signos de violencia evidente en los huesos, pero las circunstancias apuntaban a algo mucho más aterrador que un simple accidente. ¿Se perdieron y murieron por exposición? ¿O alguien más estuvo involucrado? Testimonios y posibles encuentros. Algunos habitantes de la zona aseguraron haber visto a las jóvenes el día de su desaparición en compañía de un hombre no identificado. Otros afirmaron haber escuchado gritos en la selva en las noches posteriores. Sin embargo, ninguna de estas declaraciones condujo a una conclusión concreta. Un guía local indicó que el sendero que tomaron era conocido por ser traicionero, con caminos que fácilmente pueden llevar a un viajero inexperto a perderse. Pero la distancia entre donde fueron vistas por última vez y el lugar donde se encontraron los restos óseos parece demasiado grande para ser un simple extravío. Además, hubo informes de lugareños que encontraron restos de ropa quemada cerca del área de búsqueda, aunque nunca se confirmó si pertenecían a las jóvenes. Teorías y conspiraciones. El caso de Chris y Lisanne ha dado lugar a numerosas teorías, cada una más inquietante que la otra. Algunas de las más destacadas incluyen pérdida y muerte por exposición.
La teoría oficial sugiere que se desorientaron, agotaron sus provisiones y sucumbieron a los peligros de la selva. Intervención humana. Muchos creen que fueron atacadas por alguien en la selva. La extraña condición de sus huesos y la desaparición inicial de sus pertenencias refuerzan esta hipótesis. Fenómeno paranormal. Algunas personas han sugerido que la selva panameña esconde secretos ancestrales y que las fotos de la cámara muestran algo más allá de la comprensión humana. Encubrimiento. Algunos creen que la forma en que se manejó el caso sugiere un intento de ocultar la verdad. La falta de respuestas concretas y la desaparición de pruebas claves alimentan esta sospecha. Otra teoría plantea la posibilidad de que Chris sufriera un accidente primero y Lisanne intentara ayudarla sin éxito. Al verse sola y sin opciones, podría haber intentado descender hasta el río, lo que explicaría los intentos de llamadas de emergencia y las fotos nocturnas. El impacto y las preguntas. Sin resolver, el caso de Chris y Lisanne sigue sin resolverse. La selva de Boquete guarda celosamente sus secretos, y el destino final de estas jóvenes sigue siendo un misterio escalofriante que atormenta a quienes intentan descifrarlo. Familiares y expertos aún piden una investigación más profunda. ¿Se trató realmente de un accidente o hubo fuerzas más oscuras en juego? Las fotografías, los intentos de llamadas y la forma en que fueron encontrados los restos continúan generando dudas y especulaciones. Lo único cierto es que Chris y Lisanne nunca imaginaron que su viaje soñado a Panamá terminaría en uno de los misterios más inquietantes del siglo XXI. Cada año, la selva sigue llamando a exploradores e investigadores, pero hasta ahora nadie ha podido dar una respuesta definitiva sobre lo que realmente ocurrió aquel fatídico día en el Sendero El Pianista. A pesar de los años transcurridos, el caso sigue despertando el interés de forenses, detectives aficionados y periodistas de todo el mundo. Documentales y análisis independientes han tratado de arrojar luz sobre lo sucedido, pero las piezas del rompecabezas no encajan del todo. ¿Realmente murieron solas en la selva? ¿O alguien más sabe la verdad? La historia de Chris y Lisanne nos recuerda lo frágiles que somos ante la naturaleza y lo insondable de algunos misterios. La selva, con sus sombras y su vastedad infinita, sigue siendo un enigma que tal vez nunca revele sus secretos.